Ok, ya estamos en línea, mi hermano Alfredo. Es su tiempo, es su espacio. Te escuchamos. Y cómo no, vamos a hacer una oración primeramente. Bendito y Padre Dios, te alabamos y te bendecimos, te damos la honra y la gloria y te damos gracias, Señor, porque nada nos ha faltado. Tú has provisto siempre de lo necesario, mi Dios y Padre. Y estamos agradecidos, Señor, por tu presencia. Estamos agradecidos, Señor, porque sabemos que tu bendición está sobre cada uno de nosotros, mi Dios. Y aunque a veces no la percibimos de esa manera, mi Dios, y pensamos que, Señor, tú no estás cerca, mi Dios, pero, Señor, tus bendiciones, Señor, demuestran todo lo contrario, mi Dios y Padre. Gracias, bendito Dios, gracias, Señor, por reunirnos nuevamente para leer y estudiar tu palabra, mi Dios. Y darnos cuenta, Señor y Padre, que cuál es el motivo, Señor, en que estos libros, Señor, y en este tiempo, Señor, eh, estamos estudiando, mi Dios y Padre. Quizá han coincidido, Señor, con este tiempo de estar en casa, mi Dios, con este tiempo de estar en cuarentena, mi Dios. Pero, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, el que nos exhorte, que nos corrija muchas veces, Señor y Padre. Que, Señor, de tu presencia, Señor, esté con cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, bendito Dios, nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El, el capítulo 34 de Jeremías, aparentemente a través de estos capítulos, por decir, y el mensaje que lleva Jeremías, se repite una y otra vez. Aquí hay dos temas principales, que es dice el primer tema: Jeremías amonesta a Sedequías, y está de los versículos del 1 al 7. Y después manda, hay otro tema que dice violación del pacto de libertad a los siervos hebreos, que está en los versículos del 8 al 22. Y yo me preguntaba, antes de dar un resumen de lo que se trata, me preguntaba yo, ¿por qué Dios repite una y otra vez el mensaje a través de Jeremías al pueblo de Israel, a los reyes, a todos ellos? Y, y me daba cuenta de que había una actitud, por decir, eh, de soberbia, había una actitud también de dejarse engañar por algunos otros profetas, como ya leímos anteriormente, que había falsos profetas en los cuales profetizaban que iban a salir triunfantes y que no le hacían caso a Jeremías, que les decía que iba a venir y iban a destruir la ciudad y la iban a incendiar y iban a estar sitiados y todo ello. Y Dios se lo repite una y otra vez, tanto al rey como al pueblo, para que se dieran cuenta de que aquellos profetas que estaban profetizando cosas buenas, victoria sobre los caldeos, sobre los egipcios, sobre los asirios, sobre todos ellos, estaban mal porque no escuchaban la verdadera profecía que estaba dado con los verdaderos profetas de Dios. Y aquí vemos en Jeremías que pasa esto. Bueno, analizando este capítulo 34, dice que Dios habla nuevamente a Jeremías para que le diga para que le diga al rey Sedequías, que, que iba a ser
invadido, que iba a ser la ciudad entregada al rey de Babilonia, iba a ser quemada y que no escapará ninguno de las manos de este rey y que tampoco él iba a escapar. Dice que lo iba a ver con sus ojos, que iba a hablar con él directamente, pero que este rey Ezequías no estaba muy convencido de que esto iba a suceder y que por por el ejército de Babilonia, sino que iba a vivir e iba a morir en paz. Y le dice en el versículo 5 que iban a quemar especies aromáticas, por decir, como a sus padres o como a reyes anteriores, y que iba de alguna manera a morir de muerte natural, si se podemos decir así, que iban a quemar estas especies aromáticas, se iban a endechar diciendo, ay Señor. Todas estas profecías que Jeremías repetía una y otra vez al rey, yo creo que porque no habían entendido realmente que esta profecía era directamente de Dios. Y así vemos en los primeros versículos este tema que trata de esta amonestación al rey Sedequías. Después el segundo eh, párrafo, la segunda tema, que dice la violación del pacto de libertad a los siervos hebreos. Dios quizá tomó de ellos un ejemplo de lo que antes había sido, de cómo Dios había dicho esta ley, que los hebreos únicamente podían servir 6 años y al séptimo año, a ser libertados. Y aquí hace un pacto con los reyes, con todos aquellos que tenían de alguna manera algún siervo que hebreo y que servía en su casa y que tenía que darle libertad después de 6 años para cumplirse esta ley que Dios había dado desde un principio. Parece ser que habían cumplido en un primer momento, por decirlo así, y que después se arrepintieron y volvieron a tomarlos como siervos, y eso le hace un reclamo, por decir, a los reyes, a los sacerdotes, a todos aquellos que tenían en esclavitud a siervos hebreos, o sea, de su misma raza. Entonces, Dios habla cómo desde un principio, por decir, se había establecido este pacto y que también el pueblo de Israel no había cumplido desde ese tiempo, por decirlo así, y que se habían olvidado de ese pacto y lo habían profanado porque no habían cumplido ese pacto. Y les vuelve a decir a estos en ese tiempo que también ellos no habían cumplido ese pacto, porque en un principio aceptaron este pacto y después se arrepintieron y volvieron a tomarlos como esclavos. Entonces dijo algo bien importante, dice, yo tampoco voy a cumplir el pacto, sino que daré libertad, dice, a la espada, a la pestilencia y al hambre, para que ellos enfrentaran esta situación. Y como sabemos, hubo un sitio en las cuales esta profecía se cumplió. No hubo libertad, hubo espada, hubo pestilencia, hubo hambre en la ciudad de Jerusalén, de todos los pueblos. Entonces, todo ello indica que el pueblo de Israel estaba muy renuente a escuchar la palabra de Dios
a aquellos que habían sido enviados, porque no únicamente Jeremías, sino a través de otros profetas, a través de Isaías también, a través de Oseas, de otros profetas que también habían llevado este mensaje de Dios para el pueblo de Israel, para que se arrepintiera, y quizá Dios hubiera cambiado todas estas situaciones. Pero ellos en parte cumplían, pero en parte estaban desobedeciendo a Dios. Y pero ya en los últimos versículos dice que Dios hará volver a estas ciudades que habían sido destruidas y que habían sido quemadas con fuego. Iba a volver el pueblo de Israel a morar estas ciudades. De alguna manera ese es un resumen general de lo que de lo que estaba sucediendo y que Dios habla al pueblo de Israel. Pero ahora vamos a analizar quizá un poco más detenidamente algunas cosas que son importantes. Como les decía yo, a veces nos hemos preguntado al estar estudiando este libro de Jeremías, que quizá era muy repetitivo y a veces nos parece muy tedioso, muy cansado ver que una y otra vez le repite lo que va a suceder a través de los profetas y que el pueblo de Dios no pone atención, no escucha la voz de Dios a través de esos profetas. Yo creo que todos nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué es tanto que se repite? Y hoy en estas circunstancias podemos comprobar que así es la humanidad, el hombre necesita que se le repitan las cosas para que pudiera atender a estas demandas o a estas cosas que pudieran no, ¿cómo se llama? No llevarnos al caos, sino que darnos de alguna manera la paz, la tranquilidad, como hoy en día que pasa y hemos visto en algunas noticias, por decir que mucha gente no tiene las precauciones necesarias para salir a la calle. Sabemos que sí hay mucha urgencia de salir a la calle, que muchos están al día en su economía, que necesitan salir a vender, necesitan hacer algunas compras, necesitan, pues de alguna manera salir de este encierro que a lo mejor algunas personas lo está de alguna manera amarrando en su vida cotidiana, pero que es necesario y las autoridades nos lo repiten una y otra vez y que debemos de tomar algunas precauciones y nos las repiten una y otra vez y otra vez. Yo creo que es parecido a lo que Dios hacía con el pueblo de Israel para que se quedase, para que no hiciera guerra contra Babilonia, porque en los versículos anteriores o en los capítulos anteriores hemos escuchado que la voz de Dios les decía, pues sométanse al poderío de Babilonia, no peleen, sino que ríndanse para que les vaya bien. Y Dios no únicamente les hace esa promesa de que se rindan, sino que de alguna manera cuando fueran llevados a Babilonia iban a regresar. Y nosotros ya como sabemos parte de la historia, sabemos que regresó y Dios cumplió su promesa. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta sobre esta primera parte, por decir, de estos párrafos. Coincido, mi hermano Alfredo, en que como seres humanos, todos en general, pues caemos en esta situación de nuestra rebeldía ante los avisos, las solicitudes. Usted puso un ejemplo muy claro que ahora estamos viviendo. Se nos piden las medidas sanitarias
de la sana distancia, del lavado, el cubrebocas, etcétera, y no lo aplicamos, ¿no? Eh, y vemos que eso se repite una y otra vez, no solo aquí en México, sino en todo el mundo. No sé si sea parte de esta naturaleza como seres humanos que nos revelamos a las autoridades, que nos revelamos a la voluntad de Dios, que nos revelamos, pues no sé, que somos rebeldes, ¿no? Perdón. Ah, ah, sí, así es. Pero por otro lado, me llama la atención y tengo que reconocer que no tengo tantos estudios en este sentido de los reyes de Israel y de Judá. Me llama la atención que a Sedequías, en los primeros versículos que leímos, o que vimos en los primeros 7, se le promete que no va a ser muerto en esa guerra, en esa batalla, en ese sitio de Nabucodonosor contra Jerusalén, sino que va a vivir y, y va a morir, por decirlo así, por la edad, y que pues va a tener todo su, ay, ¿cómo se llama? Su servicio fúnebre, eh, Exactamente. Sí. pues como todo un rey. No sé si Sedequías haya sido dentro de los reyes que se enlistan en Reyes y en Crónicas, que haya sido uno de los reyes que se consideran buenos, ¿no? Delante de Dios. En el libro de las crónicas y de los reyes, en los últimos capítulos de esos libros, marca que dice que hizo lo malo delante de Dios. Entonces, cuando Dios habla a través de su palabra que algún rey o alguien hizo lo malo delante de Dios, y eso lo repite con varios reyes, también lo repite aquí a Sedequías, que hizo lo malo delante de Dios. Inclusive, yo creo que más adelante, por decir de este tema, por decir que está hablando de Dios, de que no iba a morir a espada, sino que iba a morir quizá de una enfermedad, quizá de vejez, y que lo iban a sepultar con todos los honores como un rey. Y después dice que él no cumplió un pacto. Bueno, después vamos a hablar más detenidamente de ese pacto, pero dice que fue llevado prisionero y inclusive en el libro de Reyes, segunda de Reyes 25, del 4 al 7, dice que se le fue llevado y se le sacaron los ojos. Y él quiso escapar, por decir, en el sitio, pero fue capturado, por decirlo más adelante. Entonces, todo ello ocurrió y no fue muerto como Dios le prometió, y que sí murió y que le hicieron todos los honores fúnebres que correspondía a un rey. Entonces, todo ello implica que la palabra de Dios se iba a cumplir, y que si Jeremías le estaba advirtiendo, y que Dios a través de Jeremías le estaba advirtiendo de lo que iba a padecer y cómo iba a sufrir, y todo el pueblo eh, iba a padecer porque se puso en rebeldía delante del rey de Nabucodonosor, iban a padecer y iban a morir. Pero en un principio, en capítulos anteriores que ya leímos, le dijo que se entregara, que fuera llevado en esclavitud en paz, y no iban a morir muchos. Pero en cambio se pusieron rebeldes y escucharon más a los falsos profetas que les decían que iban a tener un triunfo. Entonces murieron muchos, la ciudad fue destruida como
como lo dijo Dios a través de los profetas, iba a ser destruida. Y todo ello aconteció para que la palabra de Dios se cumpliera. Entonces, es algo bien importante por decir que este rey, a pesar de que Dios una y otra vez le mandaba decir a través de Jeremías que él lo que iba a padecer, por decir, él nunca tuvo en cuenta esta palabra de Dios, sino que se rebeló y quiso huir y fue capturado y fue llevado a Babilonia de esa misma manera, por decir. No sé si tengan algún otro comentario. Bueno, entonces, digo, de alguna manera, con la explicación que usted está compartiendo, mi hermano Alfredo, sí. Si bien murió a final de cuentas con los honores como rey, Sí. pues no le fue tan bien de todas maneras. O sea, quiere decir Sí, ¿no? que a pesar de que no iba a morir en ese momento del sitio de Nabucodonosor sobre Jerusalén, pues tampoco le fue bien en sus días posteriores. Lo que coincido con usted en absoluto es que al final de cuentas, sea la persona que sea, la voluntad de Dios se va a cumplir. La voluntad de Dios se va a hacer y va a acomodar las cosas el Señor de tal forma que se haga su voluntad en, eh, en la vida de Nabucodonosor, del pueblo y también de cada uno de nosotros, ¿no? Y eso de alguna manera, aunque pareciera a veces que no es la mejor respuesta, debemos de estar confiados que al final de cuentas es la respuesta de Dios y será una bendición al final de cuentas. Y me refiero a esto, o sea, yo creo que muchos del pueblo de Judá estuvieron orando para que Dios los librara de la esclavitud. Al final de cuentas tuvieron que ir a la esclavitud, pero fue una bendición. Al final de cuentas terminó siendo una bendición porque Dios tiene el control de nuestras vidas y solo hay que sujetarnos a su voluntad. ¿Que cuesta trabajo? Sí. Y sobre todo cuando pasamos estas circunstancias difíciles y complejas como esta crisis sanitaria, se nos hace difícil sostenernos de la mano de Dios y de la voluntad de Dios, pero pues a final de cuentas la invitación sigue ahí. Sujetémonos a la voluntad de Dios porque Él tendrá la mejor respuesta al final de la jornada. Así es. Sí, aquí en Segunda de Crónicas 36, versículo 11, pues nos habla de lo que preguntaba usted, pastor. Sí. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Entonces, yo creo que era, pues también era muy joven, ¿no? De 21 años. Pienso yo. Pues sí. Bueno, pero digo, sí, la edad influye, no voy a decir que no, muchos maduramos ya tarde, otros más temprano, pero pues a final de cuentas, no todos los jóvenes pues son, ¿cómo decirlo así? Tan inmaduro. Pues malos ante los ojos de Dios o inmaduros, ¿no? O sea, también tenemos jóvenes y niños que desde temprana edad sirven al Señor de una manera muy especial y es en ese sentido que no, pues yo siento que la edad no influye, más bien es, no sé. Se desvió. Bueno, porque es que estaba pensando en mi propia experiencia. Yo soy de una madre cristiana metodista
Pues ya cuando llegué a la adolescencia, juventud, pues me descargué por completo, ¿no? Y ya a la juventud, 19 años que regreso, 18, 19 años que regreso a los caminos del Señor, pues es un encuentro muy hermoso y que me lleva hasta ser pastor también siendo joven. A los 19 años entro no, a los 20 años entro al seminario. Entonces, pues, no sé, no sé, yo creo que no es tanto la juventud, sino más bien cuánto nos relacionamos con Dios, no sé. Pues sí, Sí, así pasa. Sabemos que el pueblo de Israel, de alguna manera, había perdido el camino por seguir a los dioses de los demás pueblos que estaban alrededor, y que muchas veces muchos de los jóvenes reyes, por decirlo así, Josías fue uno de los reyes que de alguna manera hizo regresar, por decir, al pueblo de Israel al camino de Dios, hizo muchas reformas, encontró la ley y las hizo cumplir, y derribó los altares, por decir que adoraban a los ídolos. Claro. Entonces, a través de este rey, Josías, pues todo volvió a prosperar, Dios estaba con ellos, tuvieron varios triunfos, estuvieron más o menos en paz, pero cuando vinieron sus descendientes, sus hijos, por decirlo así, ellos empezaron a hacer lo malo. Y no únicamente los reyes, sino también el mismo pueblo volvió otra vez a hacer lo malo delante de Dios. Así es que muchas veces la influencia de los reyes como de las personas hacen apartar, por decir, al pueblo de Israel y que vuelva a los caminos malos, por decirlo así, y vuelvan a transgredir la ley de Dios. Entonces, todo esto pasa, por decir, tanto como jóvenes, como adultos, como pues de alguna manera hay una influencia a través de los mismos familiares o de la misma gente que nos rodea. Digamos, un ejemplo muy claro es el rey Acab, que que tuvo un matrimonio con Jezabel y ella influyó mucho para que el pueblo de Israel y el mismo rey se desviara del camino de Dios. Entonces, todo ello implica muchas veces cuando la presencia de Dios no está con la persona, con el rey, con el pueblo, toman malos caminos. Entonces, es una decisión que debemos tomar, por decir, hoy en día, que es muy frecuente, por decir, estar en este peligro, por decir, y que no sabemos qué hacer, y que vemos que no nos va bien, y que no podemos trabajar, y que faltan muchas cosas, pero que de alguna manera, si tenemos fe en Dios, Dios va a suplir todas las cosas, y no tenemos que recurrir ni a personas, ni a otros dioses para que todo esto se vaya acomodando. Quizá Dios nos está probando, y quizá también así estaba probando Dios al pueblo de Israel en aquel entonces. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, sino para pasar al segundo párrafo. Sí, digo, coincido con usted, mi hermano Alfredo, en que el liderazgo, el liderazgo siempre va a influir en las personas en mayor o menor grado. Quien esté al frente de una iglesia, de una colonia, de una comunidad, etcétera, ayudará a mejorar o empeorar las cosas.
pero al final de cuentas también recordemos que es decisión personal. Si estamos en una relación con Dios, en que obedecer esas autoridades que nos están llevando por un buen camino de Dios, o no obedecer a las autoridades cuando no nos están llevando por el buen camino de Dios, ¿no? Es también importante definir que sí hay que obedecer a los líderes, sí hay que estar sujetos a nuestros líderes, pero también es responsabilidad personal decir cuándo es o no es voluntad de Dios. Bueno, vamos a pasar al segundo párrafo que dice violación del pacto de libertad a los siervos hebreos. Sabemos que desde un principio Dios había dado esta ley, por decirlo así, y lo podemos buscar en Éxodo 21, del 2 al 6. Aquí nuestro hermano Luis lo va a buscar para que lo podamos ver, y estaba escrito, por decir, esta ley, que 6 años iba a trabajar como siervo y al séptimo año iba a tener esa libertad. Dice la palabra de nuestro Dios: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos saldrán de su mano, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará entre los jueces y le hará estar junto a la puerta y al poste, y su amo le horadará las orejas con lesna, y será su siervo para siempre. Bueno, aquí vemos que este pacto de siervos, por decir, ya estaba establecido desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, este acto que iban a hacer, por decir, el pueblo de Israel, los reyes, los principales y todo el pueblo, era cumplir este pacto que Dios les había dado muy anteriormente. Y como dijimos en un principio, sí obedecieron a este pacto y les habían dado libertad a sus siervos hebreos. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué se retractaron de este pacto? Y es porque se retractaron porque el ejército egipcio les iba a ayudar, por decir, a hacer batalla con el pueblo de Babilonia. Se iban a unir, por decir, los judíos con Egipto, e iban a presentar batalla contra Babilonia. Y cuando los babilonios escucharon que venía el ejército de Egipto, por decir, ellos se retiraron. Y al ver que el ejército de Babilonia se había retirado, yo creo que por eso se arrepintieron de cumplir este pacto y volvieron a tenerlos como siervos. Aunque aquí no nos habla, pero lo vemos que en Ezequiel 17, del 15 al 16, vemos cómo, por qué se arrepiente, por decir, de cumplir este pacto el pueblo de Israel. Si lo buscas, Ezequiel 17, lo va a leer Luis. Ezequiel 17, 15 y 16. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? El que rompió el pacto podrá escapar. Vino yo, dice Jehová el Señor, que morirá
en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Bueno, esta situación nos está hablando de que primeramente Sedequías había roto un pacto que había jurado, por decir, ante Dios y el rey de Babilonia. Recordemos en la historia que Sedequías fue puesto por el rey de Babilonia, que él lo puso como rey sobre Judá. Entonces, él hizo un pacto con Nabucodonosor, rey de Babilonia, que no se iba a rebelar. Pero pasaron los años y vio la oportunidad de aliarse con Egipto y mandó a comprar carros y caballos y todo, y entonces rompió ese pacto. Inclusive, al no cumplir este pacto, por eso regresó, por decir, el ejército de Babilonia y Nabucodonosor para que castigar por no cumplir este pacto. Y porque Dios también así lo dice, por decir, a través de este profeta Ezequiel, que lo iba a castigar por no cumplir ese pacto. Entonces, en esos momentos podíamos ver que por eso el pueblo de Israel rompió ese pacto que había hecho, más bien que había hecho con Dios, de dejar libre a los siervos que ya habían cumplido 6 años de servicio y que al 7º día iban a estar libres. Entonces, al ver que ya no estaban amenazados por el ejército de Babilonia, entonces rompieron ese pacto y otra vez los sujetaron a esa esclavitud o a ese servicio hacia ellos, rompiendo ese pacto que habían hecho. Entonces, Dios, de alguna manera, castigó también ese pacto que habían hecho de dejar libre a los siervos hebreos. Y todo ello concuerda cuando vemos las situaciones, cuando vemos la relación que existe entre Dios y los pactos que hizo con el pueblo de Israel. Así como en un principio hizo pacto que Dios iba a estar con ellos, por decir, que los iba a prosperar si no desviaran su camino, también los iba a castigar si desvieran su camino, si adoraban a otros dioses, Dios los iba a castigar, y eso lo vemos en el libro de Deuteronomio. Allí vemos las situaciones, las dos situaciones, cuando se cumple un pacto y cuando se rompe ese pacto. Eran las consecuencias de todo ello. Entonces, así yo creo que por eso ellos estaban renuentes a cumplir este pacto, porque veían que el ejército de Babilonia se había retirado, que quizá ellos decían, pues sí, nos predijeron, por decir los falsos profetas, que iba a suceder así, pero no era cierto. Dios a través de Jeremías les había dicho que iban a morir, por decir, a espada el pueblo de Israel, así como le había prometido al rey Sedequías que no iba a morir, que iba a ser llevado en cautiverio, y así fue. Ya sabemos lo que sucedió en ese tiempo, ya cuando Nabucodonosor destruyó Babilonia, pues todo esto sucedió. Entonces, es una parte que se cumple y vemos el por qué ellos se arrepintieron de cumplir este pacto, porque veían que el ejército de Babilonia se había retirado y que la ayuda de Egipto pues venía con ellos, pero no llegó a cumplirse porque después ellos se retiraron y los dejaron solos al pueblo de Israel, a Judá. Entonces, así sucedió. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario.
Pues en esta ruptura de pactos, primero, pues el rey Sedequías rompe el pacto con Dios y con Babilonia, y luego obviamente todo el pueblo, cuando se le pide cumplir el pacto, pues también lo rompen, ¿no? Es una serie de rupturas en la relación con Dios, es una serie de rupturas en la voluntad de Dios, y esto pues genera siempre una consecuencia trágica y difícil para el pueblo. Y vuelvo a lo que comentaba, ¿no? A final de cuentas, el liderazgo de un pueblo, de una iglesia, de una nación, de una comunidad, va a influir de una manera muy, muy importante en lo que realice toda la comunidad. Si aquí el rey hubiera cumplido el pacto, si hubiera obedecido a Dios, pues obviamente cuando se le pidiera al pueblo, oye, libera a tus siervos, hermanos de tu misma sangre, pues ellos también lo hubieran cumplido, porque tienen un ejemplo en su líder, en su rey, pero al no tener ese ejemplo de buena disposición de cumplir pactos, pues ellos tampoco lo cumplen. Y aunque al principio dijeron sí, 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 después dijeron pues siempre no. Así es. Es una Sucede. ruptura de pactos. Y a veces, bueno, yo al leer esto, a veces me pregunté, bueno, en la manera que hacían ese pacto, dicen que mataban a un becerro y lo dividían en dos. Y dice que pasaban los que hacían ese pacto en medio de ese becerro, por decir, dividido en dos partes, pasaban por en medio como un ritual que hacían en aquel entonces para que ese pacto, por decir, fuera válido, por decirlo así, de alguna manera. Y así realizaban esa costumbre o ese ritual que hacían para establecer un pacto, que mataban a un becerro, por decir, y lo partían en dos partes y pasaban las personas involucradas en medio de esas dos partes para que se responsabilizaran, por decir, los que contraían ese pacto, que se realizara realmente. Entonces, es una costumbre que desde entonces se llevaba a cabo de esa realización de esos pactos que tenían que hacer de esa manera y que pues, para nosotros en nuestra costumbres, por decir, no se hacía de esa manera, pero ellos lo hacían quizá de esa manera, pero que no cumplieron ese pacto que hicieron. Y aquí lo está narrando por decir, porque yo creo que también de esa manera, en ese momento hicieron ese pacto y hicieron ese ritual que estaban acostumbrados que hicieran ese ritual. Bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Ahorita que mi hermano Alfredo, ahorita que mencionó el ritual de partir al animal en dos, también recordé el otro tipo de pacto cuando ponen la mano debajo de la pierna de, Exactamente, sí, sí de, la, también. de la otra persona, casi casi en contacto con los genitales de la otra persona, como Sí, señal de esa relación, de ese encuentro y de ese estrechar de manera muy personal, pues ese pacto, ¿no? así es. Que ambos tenían que cumplirlo porque lo habían hecho de una forma ya no solo verbal, sino también pues de una forma más cercana, más estrecha. Hoy tenemos otras maneras, usted bien lo dijo, hoy ya no lo hacemos así, pero hoy firmamos contratos, hoy firmamos cláusulas, hoy firmamos
pero seguimos con esa misma dinámica de establecer pactos, relaciones que se deben de cumplir en su momento y en su tiempo, pues si no somos acreedores a sanciones. Con un banco, si no cumplimos pagos, con un, pues también como matrimonios, como familia, si no cumplimos esos pactos, también tenemos consecuencias y lo firmamos ante un juez civil y lo declaramos ante Dios. O sea, también hoy día hacemos ciertos rituales y ciertas formas para pactar nuestros compromisos unos con otros y ya depende de cada uno de nosotros y del liderazgo que estemos teniendo para realizarlos cabalmente cada uno de esos pactos. Así es. Ahorita estaba recordando, por decir, en los 10 mandamientos, por eso nos dice Dios que no juremos y que no utilicemos, por decir, el nombre de Dios en vano, porque muchas personas, por decir hoy en día, lo dicen, juro por Dios, sin saber muchas veces qué es lo que está uno haciendo cuando no es verdad. Claro. Y por eso dice la palabra de Dios que no utilicemos el nombre de Dios en vano. Así como les comenté en un principio de que Sedequías había jurado por Dios y que había roto ese pacto, por decir, que había dicho al rey Nabucodonosor cuando juró que no se iba a sublevar. Y por eso regresó, por decir, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, porque él no cumplió el pacto y se dio cuenta de que mandó a comprar, por decir, caballos, y le dijo al faraón que lo ayudara de alguna manera a combatir al rey de Babilonia. Entonces Nabucodonosor se enteró de eso y no cumplió ese pacto. Entonces, de alguna manera, Dios le está reclamando en el libro de Jeremías 37:5, cómo no, él no había cumplido ese pacto. Entonces, sí es importante hoy en día, por decir también, cuando utilizamos el nombre de Dios para aseverar alguna cosa, y que a través de los 10 mandamientos nos dice que no utilicemos el nombre de Dios de esa forma tan ligera, que podíamos implicar a Dios en algunas cosas, sino que Él nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, para que no caigamos en pecado. Entonces, de alguna manera relacionamos estos pactos que Dios hacía con el pueblo de Israel y que también los hombres hacían con los mismos hombres, por decir, y como les puse este ejemplo del rey Sedequías que hizo un pacto, por decir, con el rey de Babilonia. Entonces, si algo tenemos que ser como cristianos veraces, pues no utilicemos el nombre de Dios poniéndolo, y si lo utilizamos, pues lo debemos de cumplir así, de esa misma manera. Porque a veces tomamos el nombre de Dios en vano y a veces juramos, o si no, muchas veces no juramos, pero decimos, bueno, voy a cumplir en nombre de Dios estas cosas, y a veces no las cumplimos. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en estas cosas. No sé si tengan algún comentario o algún ejemplo también de esta situación que hoy en día está muy... Sí, mi hermano Alfredo, aquí mi esposa quiere comentar algo. Sí. Buenos días, hermano Alfredo. Buenos días, hermano Pepe. Dios es con ustedes. Buenos días. Estaba yo escuchándolo, hermano, aquí a un lado y haciendo una relectura de lo que usted estaba exponiendo, y me llamaba mucho la atención porque creo que Dios les está mostrando a los reyes y a los líderes
en este pueblo que, que pues ellos son un ejemplo para la tribu o la familia a la que están guiando, ¿no? Y también a las nuevas generaciones. Y pues yo siento que aquí Dios está haciendo como el maestro, no, no está, es como, sino Jehová es el maestro, es el ejemplo de líder que quiere que pues su pueblo sea, ¿no? Los reyes, los ancianos, ante sus familias, ante sus tribus. Pero es lo que yo le comentaba al pastor, que a mí siento que lo que está haciendo, lo que está escrito en su palabra aquí en Jeremías es que Dios nos está poniendo un ejemplo que también nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a caminar confiando en Dios y no como una dependencia de que lo que yo vaya yo a hacer tiene que ser meramente respaldado por Dios, porque por eso a veces se llega a ocupar esa frase de que hacemos algo, decimos algo y te lo juro por Dios, ¿no? Como que sintiendo que si yo digo o hago algo y si confirmo con esa frase, como que tiene más validez, pero yo creo que lo que nosotros estamos aprendiendo como pueblo de Dios es a caminar al lado de Dios para, pues, porque también nosotros nos está enseñando a ser esos líderes responsables, esos líderes que tenemos a nuestro alrededor y no meramente como padres, sino a veces como vecinos, a veces como familia. Digo, pues yo con la experiencia de maestra, ¿no? Mis alumnos, pero yo creo que si estamos obedeciendo y aprendiendo esto que Dios nos está mostrando, pues podemos ser esos líderes que Dios quiere, que Dios nos está formando para caminar al lado de Él, en todo lo que vamos aprendiendo, en obediencia, en resistencia, en nuevos aprendizajes, pues porque tenemos a alguien que nos está mirando y yo creo que es ahí donde Jehová le muestra a los reyes, pues que ellos deben de ser, que su palabra sea firme y sea un ejemplo para sus súbditos, para sus siervos, para su pueblo en general. Así es, hermana. Gracias por su comentario, porque así es, debemos ser un ejemplo para los que nos rodean, para los que nos conocen, y que nuestro hablar siempre sea veraz, siempre sea verdadero, y que tomemos muy en cuenta esto, de que Dios no nos excluye por decir de alguna situación de castigo, por decirlo así, si utilizamos su nombre en vano, si usamos en promo y no lo cumplimos. Entonces vienen las consecuencias de todo ello, porque el nombre de Dios es blasfemado por aquellos que no conocen. Entonces sí debemos de tomar muy en cuenta estas cosas que son importantes, que deben ser importantes en nosotros como cristianos, ser veraces, ser verdaderos, para que nuestro Dios sea alabado y no sea blasfemado. Entonces debemos de tener muy en cuenta en ello. Si alguien tiene algún otro comentario o alguna pregunta, sino para terminar este capítulo, esta clase. Sí, nada más reafirmando lo que ya hemos dicho, cuando el Evangelio llega a México, en los primeros años de su difusión del Evangelio aquí en México, las primeras décadas, la gente, si bien rechazaba el Evangelio, o sea, rechazaba la llegada de los evangélicos, las personas que se convertían a la fe cristiana eran de una moral y una ética intachable. Y se les
buscaba, se les reconocía socialmente a los cristianos de aquellas épocas como las personas más honestas, responsables, que cumplían, etcétera, etcétera. Si bien la sociedad rechazaba el evangelio, pero sí buscaba a estas personas por sus cualidades de cumplir, de ser responsables. Hoy día, lamentablemente, las circunstancias son totalmente contrarias. Yo he escuchado muchos ejemplos, muchas historias donde hermanos cristianos defraudan, muchos hermanos cristianos llevan a la quiebra, hacen mal uso de ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y entonces se dice, y eso que son cristianos. Y como usted lo acaba de decir, a raíz de eso se blasfema el nombre de Dios, porque dice, bueno, si así es el cristiano, pues imagínense cómo es su Dios, ¿no? Y viene consecuencias no solo para la persona, sino para el cristianismo y para Dios al dar un mal testimonio por no cumplir pactos, por no cumplir responsabilidades, por no cumplir las cosas que se nos están pidiendo. Y sí es importante cumplirlo. Y bueno, como usted lo dijo, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Así es. Bueno, vamos a terminar haciendo una oración. Que Dios de alguna manera ponga su palabra en nosotros, que podamos cumplirla cuando tengamos una responsabilidad, cuando hagamos un contrato, cuando nuestro hablar se comprometa a hacer algo, que lo cumplamos de alguna manera. Vamos a orar, hermanos, para terminar esta escuela dominical. Bendito y Padre Dios, te alabamos y te bendecimos, te damos la honra y la gloria y te damos gracias, Señor, porque a través de la lectura de tu palabra, Señor, aunque muchas veces podemos decir que se repite una y otra vez y que, Señor y Padre, se repite varias veces, Señor, en tu palabra, es porque no hemos atendido, Señor, a esta palabra tuya, Señor. Así como en aquellos tiempos, Señor, los reyes no querían atender a tu voz, Señor, a través de los profetas. Hoy en día también nos sucede a cada uno de nosotros, mi Dios, que a veces no queremos atender a tu palabra, mi Dios, que aunque nos lo repitan una y otra vez, y a veces hacemos oídos sordos a tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios y Padre, porque nos recuerdas que debemos cumplir tus pactos y que toda aquella responsabilidad que tenemos ante la sociedad, ante los familiares, ante la gente que nos rodea, que nuestro hablar sea cumplido, Señor, por cada uno de nosotros, para que tu nombre sea ensalzado, tu nombre sea respetado de alguna manera, Señor y Padre, porque has transformado nuestras vidas, Señor. Que esto lo debemos de tener muy en cuenta, Señor y Padre. Que nuestro hablar sea sí, sí o no, no, pero que de alguna otra palabra que podamos añadir sea para honrarte y darte la gloria a ti, Señor y Padre. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, que esta palabra quede en nuestros corazones, la podamos cumplir, Señor, cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, mi Dios y Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén.